Hola, mi cuentadientes. En nuestra gira acá en Ecuador nos hemos encontrado con alguien muy especial, un joven talentoso que él nos va a hablar sobre la neurociencia. Estoy hablando de José Saltos. Qué gusto tenerte con nosotros, José. Gracias, Vero. Un placer estar acá, pues poder compartir y servir a las personas. ¿Sabes qué? Es interesante poder entender cómo un joven tan talentoso puede conectarse y poder a través de tu coach de vida, a través de tus charlas motivacionales, poder ayudar a otra gente. Pero vamos a comprender qué es la neurociencia y cómo tú estás apoyando a estas personas que vienen a recibir tus talleres. Súper, Vero. Bueno, te cuento un poco. Dentro de la búsqueda, cuando yo me encontraba por ahí a los 17, 18 años, yo decía, ¿cuál es la diferencia que hace la diferencia? Es decir, porque hay ciertas personas que tienen la misma carrera, que tienen quizás las mismas posibilidades, probabilidades, pero el uno logra salir adelante, tener mejores resultados en distintas áreas, ¿no? La parte personal, profesional, salud y demás. Y ahí fue cuando empecé a estudiar este tema de la programación neurolingüística y me llamó muchísimo la atención el entender cómo funciona nuestra mente, cómo funciona nuestro cerebro. Y muchas veces en la escuela nos enseñan de todo, el trinomio cuadrado perfecto, nos enseñan matemáticas, a sumar, a dividir, etcétera, pero no nos enseñan a entendernos a nosotros mismos, cómo funcionamos. Y literalmente es como que el cerebro es como una computadora y nosotros podemos instalar nuevos sistemas o irlos desinstalando para poder ir generando cambios, ¿no? Por decirte una breve metáfora de cómo funciona. Entonces yo me enfoqué muchísimo en entender qué es lo que podía hacer y cómo estos patrones, la verdad, ya patrones te digo a este tema de conducta, ¿no? O sea, imagínate, pasa un suceso en tu vida y tú tienes como una línea por la cual pasa la información y decides reaccionar de una u otra manera. Y en ese aspecto nosotros somos el resumen o la suma de hechos que vivimos, tanto traumáticos, tanto buenos, positivos, y a veces somos el modelo de lo que visualizamos y de lo que estamos nosotros inmersos en esta llamada familia, llamada comunidad. Pero aquí me interesaría mucho reconocer y entender cómo es que en esta tipo de concientización de si unos pueden y otros no, ¿qué es lo que pasa ahí? A ver, hay que ir comprendiendo algo. Nosotros, a la final, la cultura, el ambiente, con quienes te rodeas y toda la información, como tú decías, que vamos absorbiendo desde pequeños, va a influir drásticamente en cómo nosotros nos vamos a desenvolver. Yo suelo decir, hay dos contextos o hay dos formas en las cuales cambiamos drásticamente nuestra identidad o nuestras convicciones o creencias. Y la una es pasando por sucesos emocionales muy fuertes, como puede ser el fallecimiento de alguien, una ruptura amorosa, no sé, te ganaste la lotería, pasó algo muy bueno o algo muy malo, y esa sensación emocional tan fuerte, el hecho de ser padres, por ejemplo, hace que cambie completamente tu identidad. Y la otra es, pues, utilizando técnicas y herramientas. Entonces fue como que, ok, yo recuerdo cuando fallece mi abuelo, veo como ciertas personas, un familiar muy cercano, mi madre, pasa por un duelo largo y decide como que, llamémosle sufrir, y en mi caso fue que ese contexto me ayudó a surgir. Entonces ahí fui entendiendo que, ok, puede venirse el mismo contexto, pero a la final la información que tú tienes internamente va a determinar para dónde tú quieres ir. Pero ahí está el punto, es cuestión de decisiones, porque a varias personas le puede ocurrir la misma situación, negativa o positiva, pero cada uno reacciona diferente. Entonces, en tu experiencia o en tu capacitación de talleres que das, ¿cómo yo puedo maximizar ese dolor o esa situación crítica y poderlo potencializar a mi favor? Ok. Primero, entendiendo quiénes somos y cuál es nuestra identidad. Es decir, cuando tú dices cómo te presentas, quién eres tú, qué es lo que haces, vas identificando que esa es tu identidad y vas generándola en base a todas las creencias. Y, por ejemplo, no sé, antes uno creía, oye, yo te hago una creencia mía, ¿no? Antes decía que tener una empresa en Estados Unidos es difícil, soñaba con eso, hoy sé que es muy fácil crearla, tengo dos, etcétera. Y es por las creencias que teníamos. Ahora, ¿cómo se crean las creencias? En base a un cúmulo de información que nosotros recibimos mediante los canales que estamos acá, el visual, el auditivo, el kinestésico,
Entonces, esa información ingresa, se guarda de una forma específica y quiero hacer un ejercicio rápido contigo como para que se vea cuál es la diferencia de algo que, digamos, de un hábito tuyo, una fobia o alguna cosa, para hacer un ejemplo en vivo. Dale. Y después de ello, comparamos y tú vas a decir, ah, mira, mi cerebro, o sea, el idioma de tu cerebro, cómo formuló una cosa a la otra es totalmente diferente. ¿Qué te parece si lo hacemos? Perfecto, me Quiero parece que bien. pienses en algo que te encanta hacer, algo que disfrutas mucho hacer. Si quieres no me lo digas, solo piénsalo. Ya. ¿Vale? Yo te voy a preguntar, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿Una imagen, un sonido o una sensación? Una imagen. Ok, después de la imagen, ¿qué más se viene? Tal vez un sonido, una sensación. La sensación que me dejó. Ok, y por último vamos a ponerle el sonido, ¿vale? Tienes imagen, sensación y sonido. Ahora, piensa en eso que te gusta. ¿Es una imagen o es un video? Es una imagen. Ok, ¿es una o son varias? Son varias. Ok, ¿están a color o blanco y negro? Color. ¿Vale? ¿Les pones enmarcadas o panorámicas? Panorámicas. ¿Están en 3D o son planas? En 3D. Ok. Ahora, ese es pensando en este recuerdo o en esta sensación, ¿en qué parte de tu cuerpo le pones? ¿En dónde lo sientes corporalmente? Lo siento. ¡Wow! ¿Dónde lo ubicas? ¿En qué parte de tu cuerpo ubicas esa sensación? En mi mente. Está bien. En tu mente, ¿qué forma o figura le pones? Miro los paisajes que me conectan con lo que amo hacer. Ahora, piensa en lo siguiente. Está acá en tu mente. ¿Esa sensación en tu mente tiene movimiento o es fija? Tiene movimiento. Ok, ¿cómo es el movimiento? ¿Vibrante, como que se mueve hacia arriba, hacia abajo, hacia afuera? ¿Para dónde es el movimiento? Es cuando caminé, cuando toqué el agua, ¿Cómo le pondrías el movimiento? ¿Hacia arriba, hacia abajo, de lado a lado? de ¿Cómo? lado a lado. Ok. Si piensas en ese contexto y en la sensación que tienes acá en tu mente, ¿la sensación es fría o caliente? No podría describirlo. Si Nunca lo te pensé. inventas y le pones fría o caliente, ¿qué se te viene a la mente? Caliente, Ok. ¿Pesada o liviana? liviana. Ok. ¿Y qué sonidos tiene? ¿Tiene sonidos? ¿Hay sonidos Sí. externos o internos? Externos. Ok, externos. ¿Qué tipo de sonidos externos? Como el agua, Ok. el viento, ¿Los sonidos son altos o bajos? bajos. Ok. Ahora, si te das cuenta, yo te hago preguntas que normalmente no nos preguntamos cuando pensamos en un contexto, Exacto. ¿correcto? De esa, hay un montón de Pero cosas. espérate ahí, ¿sabes qué me dio esta impresión? Es el hecho que uno visualiza y muchas veces no podemos descifrar con palabras lo que estamos sintiendo o viviendo en el momento. Entonces, cuando ya recuerdas lo que pasó, lo que queda es la sensación, pero ¿cómo descifro hasta qué punto me benefició o me afectó? Depende cómo te hace sentir esta sensación. Yo te pregunté algo positivo porque quiero que cheques el contraste de algo diferente, para que veas cómo está estructurado. Entonces, lo que estoy haciendo ahorita es como que tú descubres cuáles son los ingredientes para generar un estado positivo en ti. Entonces, si tú quieres cocinar, por ejemplo, no sé, quieres tener un estado de excelencia tuyo, porque ahí el estado de excelencia de cada persona es diferente. Para unas personas quizás un estado de excelencia es gritar y festejar y sí, y otros va a ser muy pasivo y estar en paz. Tener paz. Correcto. Entonces, de la excelencia depende de la persona o el estado emocional de la persona. Entonces, acá yo te pregunté eso. Ahora, que hemos roto el estado, quiero que pienses en un contexto. Llámale, por ejemplo, no sé, quizás algo que quieras dejar de hacer, un hábito que quieras dejar de hacer, o piensa en algo que no te guste hacer, o piensa en algo que sea lo contrario a lo que pensaste, ¿vale? Igual no me lo digas, solo piénsalo tú, ¿listo? Listo. ¿Ya lo tienes? Ya lo tengo. Piénsalo un poco más. Checa detalles, ¿qué nomás hay ahí? ¿Se te viene imagen, sonido, sensación? Imagen. Ok, después de ello, ¿qué se viene? Un malestar. Ok, sensación. No quiero hacerlo. Ok, y por último el diálogo. Ahora, piensa en eso. Imagínate que está sucediendo en este momento, qué es lo que ves, qué escuchas, qué sientes. Igual, no me lo digas, solo piénsalo. Y dime, ¿qué se te viene a la mente? ¿Una imagen o un video? Una imagen. Ok, ¿es una o son varias? Una. Ok, ¿blanco y negro o a color? A color. Ok, ¿3D o enmarcado? Enmarcado. Perdón, ¿3D o plano? Plano. Ok, ¿enmarcado o panorámico? Enmarcado. Ok, ¿la sensación en qué parte de tu cuerpo le pones? Mi estado de ánimo. ¿En qué parte de tu cuerpo le pones la sensación? ¿Dónde lo sientes? En los hombros.
Ok. Esa sensación en los hombros, ¿qué figura o forma le das? Algo pesado, Ok. algo que me da carga. Te iba a preguntar justamente si es pesado o liviano, pero me dices que es pesado, ¿no es Sí, cierto? ¿Es fijo o tiene movimiento? es fijo. Ok. ¿Y caliente o frío? Frío. Frío. Y adicionalmente, ello, ¿qué sonidos, se te vienen sonidos a la mente al pensar en ese contexto? ¿Hay o no hay sonidos? No hay sonido. ¿No hay sonidos? Ok. Ahora la pregunta, ¿qué notas de diferente de cómo se formula este contexto al otro? ¿Te das cuenta que hay ingredientes distintos? Que en el Sí, anterior me decías que tenías 3 imágenes, acá tienes una, en el anterior sí tenías sonidos, en este no tienes sonidos, en el anterior me decías que la sensación está en la mente, en este está en los hombros. Entonces, si yo quisiera que tú cambies la sensación, es decir, que esto que te genera ahorita malestar y pesadez, podemos hacer que te genere euforia y ganas de hacer las cosas. Te cuento rápidamente un ejemplo. Teníamos un estudiante, a mí me gusta, yo tengo un programa que es un intensivo de 5 días y en el primero a segundo día me gusta hacer este ejercicio con cosas, yo les llamo reales. ¿A qué me refiero con ello? Porque muchas veces pensamos que el desarrollo personal es muy subjetivo. Entonces le digo, ok, mira, vamos a hacer el ejercicio con algo que sea real y fácil de comprobar. Digo, ¿qué te gusta y qué quisieras dejar? Me dice el chico, ¿sabes qué? Me gusta la gaseosa. Yo llevo 10 años sin consumir gaseosa. Le puedes preguntar a mi esposa, 10 años cero gaseosa, 10 años no consumo azúcar, 10 años que no veo televisión. No tengo televisión. Mi esposa me odia porque le quité la televisión acá arriba, no tengo televisión en el cuarto, no tengo televisión, no veo la televisión. Y yo le he hecho esos cambios. Yo soy una persona que se pega a unos rábanos en vez de snacks. Pero yo hice el cambio con el que te voy a explicar. Yo le decía a este chico, que era un estudiante, le digo, ¿qué es lo que quisieras dejar? Me sabes que yo consumo gaseosa y ya quiero dejar de consumir gaseosa. Le digo, ok, hago este mismo ejercicio contigo y reemplazo. Y él tenía el contexto positivo, llamémoslo en este caso, que le gustaba hacer la gaseosa, y el contexto negativo que le daba asco, que era el tema de los desagües, por darte un ejemplo, que fue en el caso de él. Entonces yo reemplacé para que él cada vez que quiera tomar gaseosa, su cuerpo tenga la sensación de ver un desagüe. Entonces no quería volver a tener que tomar una gaseosa. Y en los 4 días faltantes del evento no consumió nada de gaseosa. 6 meses después no consumía nada de gaseosa. Y lo mismo es con el tema del cigarro o el tema del alcohol o el tema de una fobia, de pasar, mi madre sufrió 45 años de una fobia que era las arañas, hasta que apliqué una técnica similar y dejó de tener ese miedo a las arañas. Entonces cuando yo les digo a los estudiantes, oye, tú puedes hacer cambios, literalmente haces un paso a paso, haces el cambio y compruebo que hay el cambio. pero en esto de hacer cambios y tomar todas estas alternativas, como es la neurociencia en este caso, tiene mucho que ver con la voluntad propia. Tiene mucho que ver, te pregunto, en el sentido de tomar una decisión y una determinación para que esos hábitos negativos se conviertan en hábitos positivos, cambiando tu estilo de vida. Entonces, ¿cuándo hacemos las personas esa decisión seria y formal? Porque una cosa es, yo quiero, mi anhelo es cambiar, transicionar, quitar este trauma en mi vida, pero ¿cuándo llega ese cambio, ese switch? ¿Qué tenemos que hacer para que pase eso? 2 cosas que te decía, o una experiencia emocional muy fuerte o aplicar una técnica o una herramienta. Dentro de las técnicas hay una herramienta donde se trabaja con el inconsciente de la persona. El inconsciente, mira, en el día a día tú tienes sensaciones kinestésicas que son conscientes e inconscientes, procesos como por ejemplo la respiración. Tu respiración es un proceso inconsciente, el cual lo haces en el día a día sin estar pensando cómo hacerlo, pero también lo puedes cambiar y hacerla consciente y inhalar y exhalar y cambiar tu respiración. La puedes hacer conscientemente. Tu cerebro cuando tiene, yo recuerdo un gran mentor que pude formarme es con John Grinder, que es co-creador de la PNL. Estuve 25 días en una ocasión en Portugal y en la segunda 20 días viviendo, desayunando, almorzando y merendando PNL. Y literalmente eran procesos súper largos donde estábamos y decía, mira, el cuerpo es tu mensajero. Entonces, el cuerpo, por ejemplo, cuando tú tienes una sensación, llamémosle de miedo o incertidumbre, se viene aquí una sensación de vacío, ¿no? Esa sensación de en el pecho o cuando quieres decir algo y viene este nudo en la garganta. Entonces, hay patrones o hay cositas que ya el cuerpo es como que, mira, si viene la sensación aquí, ya sé que es de esto, o sea, ya sé que tienes ese miedo o esa incertidumbre, etc. Y tú le puedes modificar simplemente tocando. Obviamente al principio no es tan fácil porque tienes que empezar a conectar con tu mente inconsciente,
pero tú puedes tocar, agradecer y hacer cambios en ti internamente. Entonces, si tú quieres hacer los cambios, yo digo, trabajen en la parte del inconsciente, porque conscientemente si tú dices, mira, ¿sabes qué? Quiero mejorar mi alimentación, quiero hacer esto, quiero hacer este otro, no lo vas a hacer porque conscientemente tienes un porcentaje muy minúsculo de probabilidad, pero si trabajas en tu inconsciente, ahí sí lo puedes hacer. Y podemos hacer ejercicios donde literalmente te conectas y sabes, me demoraría un poco el ejercicio, te lo voy a deber, pero literalmente te viene la señal del sí y el no. Y tú empiezas a tener un diálogo con tu inconsciente. La gente se queda asombrada cuando hacemos el ejercicio porque es como que, oye, ¿cómo sabías esto? Y le digo, no, yo no lo sé. O sea, es tu inconsciente el que te le está respondiendo, ¿no? O sea, no es que yo lo sé, sino es tú internamente que sabes las respuestas. Yo solo te enseño cómo sacar las señales del sí y el no. Es interesante poder comprender entonces dónde está la diferenciación de lo que hace un psicólogo y lo que hace la neurociencia. Explícame de dónde viene y cuál es el concepto de lo que es la neurociencia. Mira, más que de la neurociencia, el tema de la programación neurolingüística nace de tres vertientes, que era la hipnoterapia con Milton Erickson, con Fritz Perry y Virginia Satir, que era la terapia gestal y la terapia familiar. Entonces, en lo que es programación neurolingüística, analizamos básicamente los patrones de otras personas que tienen éxito y se modela y se instala en la persona en lo que uno quiere hacer. Y se va entendiendo cuál es lo que te decía, el tema del idioma del cerebro. O sea, entender cómo nosotros guardamos la información y cómo puedes reemplazar. Entonces, con el ejercicio que te estaba mencionando anteriormente, literalmente yo he hecho que yo me como hoy vegetales como comerme snacks. Mi cerebro me genera la misma satisfacción que como comer snacks, ¿sí? Pero es por hacer el cambio interno, porque si yo quisiera conscientemente, no lo podría hacer. O sea, hay que hacer procesos en la parte interna, en nuestro inconsciente, en esos recuerdos, en esas creencias, en todo lo que está muy atrás de nosotros que muchas veces no nos percatamos y decimos, no, bueno, es que yo soy así porque así soy, así nací, así voy a morir, o frases comunes como estas, ¿no? Y eso es bien importante enfatizar, el hecho de que hay gente que quiere hacer cambios, pero nada le motiva a que puedan ser cambios permanentes y que llegue a ese momento de esa toma de decisiones. Porque ahora más que nunca, con todo lo que son las redes sociales y todo lo que tenemos, el acceso a la información es increíble. Tú puedes hacer certificación, cursos, aprender de todo lo que tú quieras. Pero ¿dónde está la desconexión del querer al hacer? Justamente en esa parte interna, donde nosotros, mira, hay personas que, por ejemplo, en el tema de heridas emocionales, hay personas que les gusta la perfección, ¿no? Y hay otras personas, yo soy de las personas que dicen, tienen la creencia y la frase de más vale hecho que perfecto. Yo prefiero hacer a esperar a que todo esté perfecto para poder hacer. Entonces, si tienes ese patrón, probablemente una de las soluciones es trabajar en las heridas emocionales de tu infancia porque viviste contextos emocionales que te generaron ser así, de esa manera. Entonces, es un trabajo realmente, para mí esto es un estilo de vida. O sea, yo no le veo como, mira, este es el fin, sino como que este es el estilo de vida y lo tienes que hacer a tu manera. Por ejemplo, ahora que está acá atrás en la sala, yo tengo un espacio donde estoy leyendo y yo sé que mira, yo entiendo cómo funciona mi cerebro y a la final es un poco el del resto. Si para ti es muy fácil, es muy accesible, el ejemplo, yo tengo ahí unos libros, entonces yo cada vez que bajo, subo, veo los libros y eso me genera un anclaje, un recordatorio de, oye, voy a leer. Y como está fácil y me gusta la vista que se genera desde ahí, tengo más probabilidades de leer y generar ese nuevo hábito. Solo que tú estás creando es ambientes que te lleven También. a tener esa sensación, a tener esa motivación para hacer lo que tú quieres hacer. Entonces, en mi caso práctico sería, por ponerte un ejemplo, yo quiero crear ese hábito de poder ser consciente en no ser negativa. No quiero ser negativa, siempre quiero tener una acción, una actitud positiva. Entonces, el generar ambientes positivos que me traigan esa energía, gente que me llene, que me complemente con cosas positivas, es lo que a la final se crea un hábito. Entonces ya cuando viene alguien negativo, alguien que te absorbe la energía, pues tú dices, ya no quiero estar en esos ambientes. ¿Qué más podemos nosotros buscar para este bienestar emocional, mental y poder generar una persona diferente a la que queremos ser?
ya no repetir lo que siempre decimos como hace el ratoncito, ¿no? O sea, dando la misma vuelta al mismo lugar, haciendo lo mismo, nunca vas a tener diferentes resultados. Entonces, ¿qué otra recomendación o consejo nos das para salir de nuestra zona de confort y poder maximizar toda esta educación, estos recursos que hay para poder ser esa persona que realmente sueño ser? Súper, mira, yo tengo ciertos anclajes, por ejemplo, hago esto y digo cancelar. Cuando tengo pensamientos negativos suelo hacer esto, es como que cancelar, cancelar, cancelar hasta que se me vaya el pensamiento negativo. Es un anclaje que las personas pueden hacer lo que gusten, es el mío, el que yo suelo hacer. Otro tema de anclaje, por ejemplo, es lo que tú decías, el ambiente sí te va a influir, o sea, el ambiente sí influye, a menos que ya hayas trabajado mucho en la parte interna, no te va a afectar, pero el ambiente sí te va a influir, o sea, con quién te rodeas, qué tipo de conversaciones tienes, el tipo de mensajes y palabras que te lo dices y te lo haces. Literalmente el hecho de que cuando estés haciendo alguna actividad que no te guste hacerlo, di, oye, voy a actuar como si me gustase solo por este momento, ¿no? Entonces, el empezar a actuar como si te gustase solo en esos momentos ayuda muchísimo. El ser consciente también de nuestra respiración y cambiar el tono con el que lo dices. Yo suelo hacer un ejercicio que a la gente le gusta mucho, es literalmente como que inhalas y al exhalar le digo, no sé si se pueden decir malas palabras acá, pero bueno, inhalas y al final al exhalar le digo, di en el tono más sexy y literalmente putea, pero en el tono sexy, o sea, hazlo con un tono sexy. Y el rato que lo haces en un tono sexy se siente más suave, es como que la otra vez golpeó el auto, se me golpeó el auto hace muchos años atrás, en la parte de atrás, y yo me acordaba y me acuerdo del ejercicio y respiro. ¡Ah, qué pendejo que eres, José! Y lo hago con ese tono y lo hago más sutil y se siente más suave, pero porque el tono de voz, como conversamos, influye en un 38% en la comunicación de otra persona, pero no nos ponemos a pensar cuánto influye en la nuestra y también va a influir muchísimo el tono con el que te los dices las cosas y lo que te repites. Y eso yo creo que es importante recapacitar en cómo nos hablamos a nosotros mismos. Porque no es lo mismo José cuando está frente a tus suegros, frente a una personalidad que por más que te enojes tú, tomas calma. Pero ya cuando estás en tu casa, en tu intimidad y das un gritazo, pues como que no resulta lo mismo. Entonces, es esa autoeducación de cómo uno, porque aquí estamos hablando del ser interior de uno. No estamos hablando del pueblo, no estamos hablando de la comunidad, estamos en nuestro ser interior, en ser mejores personas, desde nuestro ser hasta lo que somos o reflejamos en nuestro exterior. Entonces ahí, ¿qué ejercicios nos das, por ejemplo, para la gente que tiene ese tipo de enojo, ese coraje, que está decepcionado, que siempre está en esta eh, decepción? ¿Cómo tú nos puedes aconsejar, sobre todo a los varones? Sabes que eso ocurre mucho, el hombre generalmente tiene un carácter más fuerte, más agresivo. ¿Qué recomendaciones les das? Yo les puedo mencionar que lo que se tiene que hacer es aprender a respirar. Literalmente la respiración ayuda muchísimo, el aprender a respirar. Y el tema de aprender a manejar el estado emocional es clave porque como lo dice Daniel Goleman, el 85% del éxito de una persona radica en el manejo emocional, en cómo reaccionas a las diferentes adversidades que vas a tener en el día a día. Y para poder tener un mejor manejo emocional es cambiar el diálogo interno que tú me mencionabas, o sea, cambiar el diálogo interno que tienes contigo mismo no digo, mira, a veces que exageramos en el tema de ser positivos, no digo es ser positivo, sino ser impecable con tus palabras, o sea, utiliza palabras para ti, para otras personas que sean positivas, que sean buenas, que no repercutan en daños y entender no es el tengo que hacer, sino prefiero hacer, o sea, y el tipo de preguntas que nos hacemos en el día a día al finalizar, por ejemplo, yo le conquisté a mi esposa diciéndole cada vez que terminamos de salir, le decía, oye, ¿qué es lo más bonito de haber salido el día de hoy conmigo? Y le hacía preguntas de ese tipo. Entonces, por más que yo hubiera hecho muchas cosas que no le gustaban, al final le hacía esa pregunta y al final de la cita se quedaba con esa información. Entonces, no es lo mismo si te digo, oye, Vero, ¿qué es lo mejor de haber venido a Ambato? A simplemente decirte, Vero, ¿cómo te fue en Ambato? Porque en el cómo te fue vas a traer mucha información, lastimosamente traemos más negativa que positiva, al yo encaminar que la pregunta sea hacia lo positivo.
y manejar el tema de la respiración, manejar el tema de nuestro estado, manejando nuestra fisiología también, porque hay que entender que cuando tú estás enojado o frustrado, etcétera, tu fisiología es diferente versus que cuando tú estás feliz o alegre. Bueno, estas han sido muy buenas recomendaciones que esperamos que ustedes, al igual que yo, podamos poner en práctica. Sabes que no hay mejor cosa que darle un día a la vez, enfocarnos en el hoy, en el que yo puedo hacer para mejorar mi ser interior, para mejorarme como ser humano, porque si tú brillas, si tú estás bien emocionalmente, físicamente, espiritualmente, mentalmente, ¿sabes qué? La gente que está a tu alrededor va a sentirse mejor, va a verte bien, va a verte brillar. Así que así nosotros terminamos este espacio. Recuerda de seguirnos en todas las redes sociales en @juntoavero y también no te olvides de poder también taguearles a tus amistades, convertirte en aquel embajador y embajadora de nuestro programa. Esa es nuestra mayor satisfacción. Te mandamos un abrazo y será hasta la próxima. Chao, chao.